Pero bueno, doctor Daniel Sapsay, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice Jacobo? Gusto Bien, escucharlo. gracias. Bueno, básicamente este tema que trae una de las tantas definiciones que dio el presidente en el fin de semana, donde hace una referencia literalmente nociva al respecto de la Corte, pero donde creo yo que hace una confesión cuando dice que le provoca algo así como fastidio que la Corte sea un poder a la vez que la descalifica diciendo que es muy poco calificado socialmente, ¿no? Eh, Mire, la verdad que es bastante confuso lo que veo que él dijo. Yo lo escuché muy al pasar, no escuché toda la entrevista, le confieso. El presidente sigue entrometiéndose en cuestiones de otro poder, el poder judicial nada menos, a pesar de que, repito una vez más, la Constitución se lo prohíbe expresamente en el artículo 109. Pero él persiste, se quiere meter adentro. Juzga, da opiniones, valora. Eso en sí es algo sumamente nocivo y que rompe la independencia de los poderes y en particular la de la justicia. Así que debo de decirle que eso me parece lo más grave, más que tratar de hacer una suerte de glosa o de interpretación de lo que él dijo o quiso decir. Claro, lo cierto es que, digamos, continúa en una prédica que básicamente tiene que ver con lo que ellos han construido ideológicamente, que es la cuestión del lawfare, porque vuelve a hacer referencia a la cuestión del tema de Milagro Sala, que la verdad es un tema que básicamente es un tema de la justicia en la provincia de Jujuy. Una justicia que hay que decir que Gerardo Morales no modificó en esencia, porque son los mismos jueces que se designaron durante las décadas de gobierno peronista en la provincia, ¿no? Y además en uno de los casos ya hubo una confirmación de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que ¿qué más quieren? No, es seguir con una especie, digamos, de sonsonete, lawfare, guerra judicial, presos políticos, pero ya no lo cree nadie. Los presos políticos son personas que están siendo perseguidas o sobre todo encarceladas por sus opiniones políticas. No hay presos políticos por corrupción, por ya sea la comisión directa y la condena por corrupción o por los procesamientos por corrupción. Eso debe ser tratado por la justicia. La sensación que da es que como ellos no tienen pruebas ni argumentos sólidos para rebatir lo que dicen los jueces en tantas causas, entonces apuntan al argumento de la persecución, que usted recordará que era lo mismo que aducían los militares de las juntas que cuando eran juzgados, que había una persecución de la izquierda, etcétera, etcétera. Esa es la fácil. Sí, Así que yo creo que ya eso no genera ningún efecto, por eso las causas continúan y ellos lo saben. Y van por otro lado a ver cómo pueden echar fiscales, cómo pueden modificar tribunales, cómo pueden copar organismos de control, etcétera, etcétera. Sí, además, digamos que en este sentido, bueno, con la designación que se ha hecho del juez federal de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, siguen plantando, digamos, pequeñas cuestiones que más tarde o más temprano van a traer consecuencias institucionales muy intensas, ¿no? Sin lugar a dudas, y esa es una gran cuestión, porque imagínense que nada menos que de lejos el distrito electoral más importante va a tener como magistrado encargado de resolver los conflictos en materia electoral a un juez seriamente, digamos, cuestionado y con antecedentes de terror, para ir al más cercano, aquel que implicó la invención, la creación de un proceso por espionaje donde involucró nada menos que a su colega Daniel Santoro, que eso fue después revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata con una sentencia de una seriedad, digamos, y sobre todo de una severidad pocas veces vista, porque inclusive lo acusa de infantilismo al juez. Claro, sí, bueno, en todo caso, digamos, ahí se demuestra claramente no solo, yo diría, una falta de visión republicana, pero lo que más expresa, me parece a mí, estas palabras del presidente, es que definitivamente ese sueño de una noche de verano, los que creían que Alberto iba a construir el albertismo y iba a ser distinto a Cristina, ha colapsado definitivamente, porque, digamos, esas expresiones son
Cristina Elizabeth Fernández en su estado más consolidado, ¿no? Pues yo ya hace tiempo que sostengo que ha habido una sustitución de régimen. Se ha pasado del presidencialismo, que es el que contempla la Constitución, a un vicepresidencialismo que de ninguna manera está contemplado. Por el contrario, el vicepresidente es una figura en espera y que en tanto no haya cefalía en la presidencia, es el que preside el Senado, pero también con poco poder, porque solo vota en caso de empate y se ocupa de la administración de la casa, si se quiere. Entonces, que ese personaje, sin que haya cefalía del presidente, se transforme en el presidente de hecho, ya de por sí es una grave violación a la Constitución, que genera permanentemente la duda y la seguridad jurídica sobre cuál es la decisión que prevalece, que vemos que siempre finalmente cuando ella quiere, la que prevalece es la decisión de ella, aún dejándolo en muchas circunstancias muy mal parado al supuesto presidente. Sí, claramente. En este sentido, digamos, la Corte ha decidido, no ha contestado nunca, ha decidido no responder a todo esto, pero sí lo ha hecho con algunas determinaciones importantes, o por lo menos se interpreta que esas determinaciones son una respuesta. ¿Usted cree que habrá una actividad definitoria más importante de la Corte, que por cierto, entre otras cuestiones, tiene en sus manos el poder iniciar un camino para que se termine esta locura que se está viviendo en provincias como es el caso de Formosa, con este poder cuasi omnímodo de los gobernadores que ignoran la Constitución Nacional? Mire, yo espero que así sea, pero la veo muy tímida la Corte. Es cierto que tomó una única decisión que permitió que las personas que estaban a la vera del río Bermejo como animales pudieran finalmente entrar a la provincia. Ahora, la Corte nos debe además una sentencia desde hace 5 años en materia de Consejo de la Magistratura, es decir, la inconstitucionalidad de la ley vigente, y no sabemos qué espera. La Corte también debería expedirse cuanto antes respecto al recorte de fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. La Corte debería expedirse sobre la situación del expresidente Menem, que con la teoría de la sentencia firme de Pichetto, que para eso hace falta sentencia de la Corte, el señor, aún condenado por 3 instancias, sigue siendo senador de la Nación y tratado como si fuera un prócer. Y en realidad tiene una condena gravísima por contrabando de armas y creo que tiene otra por sobresueldos. Así que fíjese lo que rápidamente a mano levantada yo le puedo decir que la Corte está como perezosa y que no toma decisiones en temas tan cruciales. Sí. Bueno, un tema que es de interés y con esto lo libero. Ayer nuevamente y con gente ilustrada, me encuentro en la discusión de, y bueno, esto es culpa de Macri que no la quiso meter presa a Cristina. Además de la locura de creer que un presidente puede meter preso a nadie, está la necesidad de seguir insistiendo en explicar que el sistema de impunidad que se ha montado a través de esquemas como ¿no? De decir, bueno, si no hay un pronunciamiento de la Corte, no le vamos a sacar los fueros, realmente imposibilitan todo tipo de acción, porque el pedido de detención se vuelve completamente absurdo. Consagran la impunidad, que es eso lo que finalmente ocurre por el paso del tiempo. Pero además continuamente confunden cómo es el poder en una república que debe ser encarnado en 3 órganos, y que la justicia tiene que ser particularmente independiente, y por el contrario creen que es el presidente el que tiene que decidir si se juzga a otro presidente, si no se lo juzga, si se lo condena. Es algo ridículo, pero que obedece a una concepción muy autoritaria. Sí, que está diseminada culturalmente aún en muchos que, si uno les pregunta cómo se definen, dirían que son demócratas y republicanos, ¿no? Sí, no tienen nada que ver, por supuesto. Que cambian la opinión según se trate de alguien a quienes ellos aprecian o aborrecen. Tal cual. Daniel, como siempre, gracias por el tiempo que nos dedica y la ilustración que nos concede, muy amable. Bueno, un gusto. Yo como siempre recomiendo para sus escuchas, que sé que son muchos, que si quieren consultar mi canal de YouTube, entran en un buscador, Daniel Alberto Sassay en YouTube, y se van a encontrar ya con decenas de videos donde yo explico todos estos temas con mucho mayor, digamos, detalle. Obviamente. Así que están invitados, ya son cerca de 37.000 suscriptores, lo cual me honra realmente.
Sí, sí, lo sigo atentamente y soy uno de ellos. Gracias, un abrazo. Bueno, bueno, qué honor, qué honor. Gracias, hasta luego. Bueno, Le mando un abrazo, Jacobo. igualmente. Daniel Sapsay,